Hola a todos y bienvenidos. En un mundo lleno de incertidumbre, muchas profecías antiguas hablan de señales que precederán a eventos cruciales. Una de las figuras más discutidas es el Anticristo. Pero, ¿cómo reconocer las señales de su influencia o llegada? Hoy, vamos a explorar las advertencias clave que debes conocer. No se trata de infundir miedo, sino de despertar la conciencia, de mirar más allá del velo de lo cotidiano y entender que hay realidades espirituales operando silenciosamente justo frente a nuestros ojos. Porque mientras las luces del mundo brillan con fuerza, mientras la tecnología avanza a pasos acelerados y mientras el ruido del progreso nos envuelve, hay algo que se está gestando en silencio. Algo que no se anuncia en los titulares ni se comenta en las redes sociales. Algo que se mueve entre las sombras de la política, la economía, la religión y sobre todo, del corazón humano. El Anticristo, un nombre que provoca escalofríos, una figura envuelta en misterio, una presencia que se menciona desde tiempos antiguos pero cuya manifestación parece cada vez más cercana. No es una caricatura, no es un personaje de película. Es una realidad profetizada, una figura con poder, con influencia, con carisma y con un propósito oscuro. Las Escrituras, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, nos advierten con insistencia: antes del fin, se levantará un engañador, un hombre, pero más que un hombre, que se opondrá a todo lo que es sagrado, que desafiará a Dios mismo y que intentará usurpar el trono del Creador. No vendrá como enemigo declarado, no se presentará como tirano, no, al principio será sutil, seductor, apelará al deseo de paz, a la búsqueda de justicia, a la necesidad de unidad. Ofrecerá soluciones donde otros solo han ofrecido promesas vacías. Y muchos caerán rendidos a sus pies. Pero no es con la violencia con la que primero conquista. Es con la palabra, con discursos que acarician los oídos, con frases que parecen sabias, inclusivas, compasivas, con gestos que simulan humildad, con acciones que imitan la piedad. Será tan convincente, tan cautivador, que incluso aquellos que han caminado con Dios podrían, por un momento, dudar. Por eso es tan importante hablar de esto, no desde el miedo, sino desde la preparación espiritual. Porque cuando el engaño se presenta disfrazado de verdad, solo los que conocen profundamente la luz pueden identificar la sombra. No se trata de paranoia ni de teorías conspirativas. Se trata de reconocer las señales, las advertencias, las pistas que, poco a poco, van emergiendo en nuestro entorno. Mira a tu alrededor. ¿No notas una creciente resistencia a todo lo que se relaciona con la fe verdadera? ¿No percibes cómo se ridiculiza lo sagrado, cómo se exalta el ego humano, cómo se reemplaza la verdad eterna por ideologías pasajeras? El terreno ya está siendo preparado. Y aunque no conocemos el día ni la hora, si se nos dio la capacidad de discernir los tiempos. Jesús mismo habló de los signos. Comparó el fin con el proceso de un parto, dolores que aumentan en intensidad y frecuencia. Y uno de los dolores más profundos será la aparición del Anticristo. No como un relámpago súbito, sino como una neblina que va cubriendo poco a poco el horizonte. Es fácil pensar que esto está lejos, que es cosa del futuro, de otro siglo, de otro mundo. Pero, ¿y si ya estuviera entre nosotros? ¿Y si sus ideas ya estuvieran siendo sembradas en la educación, en los medios, en las conversaciones diarias? ¿Y si, sin darnos cuenta, estuviéramos aceptando como normal lo que en otro tiempo habría sido impensable? El engaño más efectivo no es el que se presenta como mentira, sino el que se reviste de verdad. Y ese será su método. No destruir abiertamente la fe, sino ofrecer una fe alternativa. No negar a Dios con palabras, sino desplazarlo con acciones. No atacar la moral, sino redefinirla. No prohibir la adoración, sino redirigirla. Porque Él buscará ser adorado, no como un dictador cruel, sino como un salvador global. Y es aquí donde comienza nuestra responsabilidad. Porque este conocimiento no es para ser archivado en la mente, sino para ser vivido con el corazón. Si conocemos las señales, debemos estar atentos. Si hemos sido advertidos, debemos velar. Porque el Anticristo no será reconocido por su nombre, sino por sus frutos. Y esos frutos ya comienzan a madurar en los árboles del mundo moderno. Pensemos, meditemos, reflexionemos. ¿Qué tan preparados estamos para discernir lo verdadero de lo falso? ¿Qué tan firmes estamos en nuestra fe como para no ser movidos por discursos convincentes? ¿Qué tan profundo es nuestro conocimiento de la palabra como para resistir una mentira que se parece peligrosamente a la verdad? Esta no es una advertencia cualquiera, es una alarma espiritual, una que no suena con campanas, sino con convicción interior.
una que no se impone con gritos, sino que susurra al alma del que quiere escuchar. Porque cuando el anticristo se manifieste plenamente, no habrá espacio para las medias tintas. No se podrá ser neutral. No se podrá mirar hacia otro lado. Será una guerra de fidelidades. Y en esa guerra, cada alma tendrá que elegir. Hoy iniciamos un viaje que no busca sensacionalismo, sino profundidad, que no persigue el morbo, sino la verdad. Porque hablar del anticristo no es centrarse en el enemigo, es prepararse para permanecer fiel al Rey verdadero. Y esa fidelidad, en los tiempos finales, será probada como nunca antes. A lo largo de esta serie, exploraremos una a una las señales que las Escrituras nos dejaron. Señales que no deben ser ignoradas, porque cada una de ellas es como una antorcha encendida en medio de la noche. Cada señal es un llamado al despertar, a la vigilancia, al retorno a lo esencial. Porque solo quienes caminen en la luz podrán evitar caer en la trampa del falso resplandor. Así que abre tu mente, pero sobre todo, abre tu corazón. Porque lo que está por venir no es teoría, es una realidad que se aproxima. Y cuando llegue, será demasiado tarde para prepararse. Este es el momento. Este es el lugar. Y tú estás aquí por una razón. En los primeros compases del fin, no habrá guerras ni terremotos, no aún. No habrá fuego cayendo del cielo ni ciudades ardiendo. Al contrario, el mundo parecerá, por fin, haber encontrado lo que tanto buscaba. Paz, seguridad, estabilidad. Un nuevo amanecer se anunciará en todos los rincones del planeta. Las noticias dejarán de hablar de amenazas nucleares. Los mercados se estabilizarán. Las tensiones entre naciones rivales desaparecerán como por arte de magia. Un aire de esperanza envolverá al mundo entero, pero será un espejismo, un susurro antes de la tormenta, porque así comienza el engaño, con una promesa. La primera señal, la más sutil y peligrosa, será la aparición de un hombre diferente. No vendrá con ejércitos ni con discursos agresivos. Vendrá con una sonrisa, con palabras suaves, con la solución que todos esperaban y que nadie había logrado. Un líder que no se presenta como conquistador, sino como unificador. No impondrá la fuerza, impondrá el consenso. Y lo más perturbador es que muchos lo amarán, porque dirá lo que el mundo quiere oír. Será carismático como nadie antes lo fue. Su voz tendrá el peso de los siglos y la frescura de la esperanza. No será un dictador clásico. No impondrá su voluntad con gritos, sino con aplausos. No necesitará amenazas, porque millones se alinearán detrás de él voluntariamente. Políticos, empresarios, artistas, religiosos, todos querrán estar cerca de él. No por miedo, sino por fascinación. Las Escrituras lo anticiparon con siglos de antelación. Se le llama el jinete del caballo blanco en el Apocalipsis. No un símbolo de Cristo, sino su imitación engañosa. Llevará un arco, pero sin flechas. No necesitará violencia para conquistar, conquistará con palabras, con acuerdos, con una retórica tan brillante que incluso los sabios se verán tentados a creer. Este falso pacificador no emergerá de la nada. No será un desconocido cualquiera. Surgirá en un contexto de crisis global. Crisis económicas, guerras regionales, desastres naturales, pandemias que dejarán a las naciones en ruinas. En medio de ese caos, cuando el mundo grite por ayuda, él responderá. Y será presentado como la única esperanza viable. Las naciones, agotadas, se rendirán a su encanto. Harán tratados históricos. Firmarán acuerdos imposibles. Lo invitarán a foros internacionales, a cumbres de paz, a los palacios del poder. Y cada vez que hable, el mundo escuchará. Pero su paz será falsa. Al principio parecerá auténtica. Se firmarán treguas entre enemigos históricos. Las armas callarán. Las fronteras se abrirán. Se hablará de una nueva era de cooperación. Los medios lo llamarán el hombre del milenio. Incluso algunos líderes religiosos lo exaltarán como un instrumento de Dios. Pero los que conocen las Escrituras sabrán que hay algo profundamente equivocado. Porque esta paz no nace del arrepentimiento, ni de la justicia, ni del perdón verdadero. Esta paz es artificial, superficial, manipulada. Es una anestesia para el alma, una preparación para el golpe final. Hablará de unidad, pero no será una unidad santa. Hablará de respeto, pero no tolerará oposición. Sonreirá a todos, pero en su corazón llevará un plan oculto. Y cuando todos digan, al fin, paz y seguridad, será entonces cuando vendrá la destrucción repentina. Así lo dijo Pablo en su carta a los tesalonicenses. Porque la verdadera amenaza no será la guerra, sino la paz fingida que prepara el terreno para el dominio total. Este hombre sabrá exactamente qué decir y cuándo decirlo.
Conocerá el lenguaje de los oprimidos y de los poderosos. Tendrá respuestas para todos, soluciones para todo. Si una nación se encuentra en crisis, él ofrecerá ayuda. Si dos pueblos se enfrentan, él será el mediador. Si una religión es perseguida, él hablará en defensa de la libertad. Pero todo será parte de una estrategia calculada. El falso pacificador construirá su imperio con los ladrillos de la esperanza humana. Usará los sueños colectivos del mundo como su plataforma. Hablará de un futuro sin odio, sin pobreza, sin exclusión. Y lo logrará durante un tiempo, porque incluso el mal, cuando se disfraza de bien, puede generar resultados temporales. Pero el alma humana no fue diseñada para alimentarse de ilusiones. Poco a poco, su influencia se expandirá. Desde un trono invisible, gobernará los pensamientos y emociones de millones. No necesitará vigilancia ni censura agresiva. Su mayor poder será la persuasión. Hará que las personas deseen lo que él desea, que amen lo que él ama, que rechacen lo que él rechaza. Su sistema de valores será aceptado no por imposición, sino por entusiasmo. Y los que no lo acepten, los que sientan en lo profundo de su espíritu que algo no está bien, serán vistos como amenazas. No porque ataquen, sino porque se resistan. Su simple existencia será un acto de rebelión. Porque en un mundo seducido por la imagen de la paz, la verdad será un enemigo peligroso. Muchos cristianos se confundirán. Dirán, ¿cómo puede ser este hombre el enemigo? Si ha traído paz al mundo, no es eso lo que Cristo predicó. Pero olvidarán que Jesús no vino a traer paz, sino espada. No espada de guerra, sino de división. Porque la verdad siempre divide, entre luz y tinieblas, entre lo eterno y lo temporal. Y aquí es donde el discernimiento será más valioso que nunca. Porque no bastará con leer la Biblia, habrá que vivirla. No bastará con conocer la profecía, habrá que reconocer su cumplimiento. Este falso pacificador será, sin duda, el mayor desafío espiritual de esta generación. Porque no vendrá con cuernos ni con rostro de maldad. Vendrá como un ángel de luz. Y muchos lo seguirán, convencidos de que están sirviendo a Dios. Habrá una generación que nunca supo lo que era la guerra, y otra que ha vivido demasiado tiempo en conflicto. Ambas estarán sedientas de paz. Ambas serán vulnerables al encanto de este líder. Porque en un mundo roto, el consuelo fácil es más seductor que la verdad dolorosa. Pero la Escritura no se equivoca. Cuando todos estén cantando himnos de unidad, cuando los fuegos artificiales celebren una nueva era, cuando los hombres se abracen bajo una misma bandera, será entonces cuando los cimientos comenzarán a temblar. No será un terremoto literal, será un sacudón espiritual, porque aquellos que caminan con Dios sentirán en su interior que algo está mal, que la paz no es real, que la sonrisa se esconde en una sombra, que la unidad viene con condiciones ocultas, que la armonía cuesta demasiado, cuesta la verdad. Y mientras el mundo entero se incline ante este nuevo orden, habrá algunos, pocos, que se mantendrán de pie, no por arrogancia, sino por obediencia, no porque no deseen la paz, sino porque conocen la fuente de la paz verdadera. Ellos serán los primeros en ser ridiculizados. Se les acusará de fanáticos, de retrógrados, de divisores. Pero ellos sabrán que están viendo algo que los demás no ven. Porque detrás del aplauso, detrás de la diplomacia, detrás de las palabras hermosas, se esconde una intención, una agenda, una profecía oscura que está por cumplirse. Y este hombre, este líder, este salvador del mundo, no será quien dice ser. Pero eso aún está por revelarse. Al principio parecerá una solución, una respuesta a siglos de caos, guerras ideológicas, crisis diplomáticas, fragmentación cultural, choques religiosos y tensiones que el ser humano, por sí mismo, jamás logró resolver. Frente a los ojos del mundo, una nueva figura surgirá con palabras suaves y gestos calculados. No llegará con ejércitos ni tanques. No invadirá territorios con bombas ni drones. Invadirá algo mucho más profundo, la mente colectiva, el alma de las naciones, el corazón sediento de una humanidad agotada. Una figura distinta, astuta, empática, carismática, capaz de unir lo que antes era imposible reconciliar. Hábil para construir puentes donde solo había abismos. Y es entonces cuando la historia cambiará de tono, porque su objetivo no será simplemente político. No se conformará con dominar parlamentos, cumbres diplomáticas o tratados internacionales. Su ambición será mucho más amplia, mucho más oscura. Querrá unificar el alma del mundo. Bajo el pretexto de la paz global, este líder comenzará a consolidar un poder jamás visto. No será una simple nación levantándose sobre otra. Será una estructura transnacional, un sistema, una red de control elegante,
sutil, envolvente. Las naciones, cansadas de disputas, le abrirán las puertas. Los líderes, desesperados por una solución común, le entregarán autoridad. Y así, paso a paso, discurso tras discurso, tratado tras tratado, se erigirá una especie de *** gobierno global ***. Pero no será suficiente. Porque, ¿de qué sirve dominar leyes si no se domina la conciencia? ¿De qué sirve controlar fronteras si el corazón humano sigue dividido por creencias? Aquí es donde el plan revela su verdadera dimensión. Comenzará con llamados a la tolerancia. Palabras como unidad, inclusión, espiritualidad compartida, valores universales inundarán los foros internacionales. Las diferencias entre religiones serán presentadas como obstáculos a la paz. Se invitará a los líderes religiosos a sentarse en una misma mesa. Habrá aplausos, fotografías, declaraciones conjuntas, y poco a poco, las líneas que separaban lo sagrado de lo profano comenzarán a desdibujarse. Los símbolos religiosos empezarán a entrelazarse. Cruz, media luna, estrella, flor de loto, ojos antiguos, triángulos, esferas, serpientes doradas. Todo fundido en un mismo lenguaje visual. Los templos se transformarán en centros interespirituales. Las escrituras sagradas se editarán, fusionarán, interpretarán bajo una nueva luz universal. Lo que antes era exclusivo se volverá inclusivo. Lo que antes se llamaba verdad ahora será una perspectiva válida entre muchas. Y en medio de esta amalgama, su rostro, su nombre, su ideología. Él no exigirá devoción, al menos no al principio. Su estrategia será más sofisticada. Ofrecerá dirección espiritual sin pertenecer oficialmente a ninguna religión. Hablará del camino de la conciencia global, del despertar planetario, de la luz interior que todos comparten. Hará referencias a textos sagrados de múltiples credos, usando pasajes cuidadosamente seleccionados para construir una narrativa que lo posicione como el eje de esta nueva espiritualidad. Y el mundo lo celebrará, porque en un planeta fragmentado, la promesa de unidad es música para los oídos. Porque en medio de guerras santas, el canto de la paz suena irresistible. Porque la humanidad, hambrienta de sentido, buscará desesperadamente algo, alguien que le dé una razón común para vivir. Pero detrás de la unificación, vendrá la absorción. Las doctrinas individuales comenzarán a diluirse. Los líderes religiosos que se opongan serán marginados, tildados de extremistas. Los textos que confronten el nuevo discurso serán censurados, reinterpretados, silenciados. Y lentamente, sin necesidad de violencia abierta, sin necesidad de declarar guerras, el mundo rendirá su alma a una nueva fe. Una fe sin cruz, una fe sin redención, una fe sin santidad ni arrepentimiento, una fe que adora al hombre como medida de todas las cosas, una fe construida no sobre la roca, sino sobre el polvo de las antiguas verdades. Habrá rituales, cantos, celebraciones. Habrá festivales globales, días universales de conexión. Y en el centro, Él, una figura que no solo gobernará la política mundial, sino que también exigirá, con dulzura al principio, con firmeza después, una *** lealtad espiritual total ***. Se dirá que no es adoración, que no es religión, que es simplemente respeto, compromiso, identificación con los valores universales. Pero en la práctica, será devoción. Una devoción que no tolerará competencia. Los que se nieguen a participar serán tachados de enemigos de la paz. Radicales, retrógrados, obstáculos del progreso espiritual. El sistema no necesitará armas. Usará leyes, usará la opinión pública, usará la presión psicológica, y para muchos, será más fácil arrodillarse ante el ídolo de la unidad que permanecer de pie en la soledad del desierto. Porque la soledad será real. Las iglesias que se nieguen a alinear sus mensajes serán cerradas. Los predicadores que insistan en proclamar que solo hay un camino, una verdad, una vida, serán tratados como herejes peligrosos. La palabra absoluto será demonizada. La palabra exclusividad será prohibida. Pero los que aún recuerden, los que aún escuchen la voz del Espíritu, sabrán. Sentirán en sus entrañas que algo no está bien. Que lo que parece unidad es manipulación. Que lo que parece iluminación es sombra disfrazada. Ellos recordarán las palabras antiguas. Recordarán que la bestia recibiría poder del dragón. Que se levantaría con autoridad para blasfemar contra Dios y hacer guerra contra los santos. Recordarán que el falso profeta haría señales para inducir al mundo a adorar la imagen de la bestia. Y sabrán que esa imagen no será solo una estatua. Será un sistema. Será una ideología. Será un culto al ego del hombre erigido sobre las ruinas de la fe verdadera.
Cuando vean los símbolos fundidos, los gobiernos unificados, las religiones entrelazadas, entenderán. Porque lo que fue anunciado desde los antiguos tiempos estará tomando forma ante sus propios ojos. Los edificios gubernamentales comenzarán a parecerse a templos, y los templos a centros de propaganda. Las declaraciones políticas serán oraciones. Las leyes, liturgias. Los discursos, homilías de una nueva religión en la que no hay cabida para el cordero inmolado, sino para el trono del usurpador. Habrá quienes digan que todo es una exageración, que es solo progreso, que es una nueva era, que el fanatismo ya no tiene lugar. Pero el alma de los fieles sentirá un escalofrío, porque la verdad no necesita disfraz. Pero el engaño siempre viene vestido de promesa. Y en medio de esta aparente paz, los verdaderos discípulos serán perseguidos no por lo que hacen, sino por lo que se niegan a hacer. No por atacar, sino por no rendirse, por no ceder, por no inclinarse ante un trono que no es eterno. Y mientras el mundo entero parezca unido, celebrando su renacimiento espiritual global, una minoría sabrá que algo mucho más profundo está en juego. No se trata de política, no se trata de economía, no se trata de religión, se trata de lealtad, se trata de adorar, se trata de a quien pertenece el corazón. Y cuando esa pregunta resuene en el silencio, las decisiones deberán tomarse, porque la línea entre el bien y el mal ya no será borrosa, será clara, nítida, ineludible. Pero eso es algo que aún está por revelarse. En un mundo donde el hambre espiritual ha alcanzado niveles alarmantes, donde las personas buscan desesperadamente una señal, una respuesta, una luz en medio de la oscuridad, surgirá alguien que parecerá tener todas las respuestas. Pero no vendrá trayendo verdad, vendrá trayendo confusión envuelta en resplandores. Porque para ganar credibilidad, para conquistar seguidores de todos los rincones del planeta, él no usará armas convencionales. No necesitará ejércitos ni amenazas explícitas. Su herramienta más poderosa será el engaño, y lo sobrenatural será su disfraz favorito. Aparecerá con un rostro afable, un discurso elocuente, una presencia cautivadora. No será grotesco ni repulsivo. Al contrario, se mostrará como un salvador, un guía, una esperanza para una humanidad cansada de guerras, enfermedades, pobreza y desilusión. Su llegada será celebrada. Sus palabras serán reproducidas una y otra vez, su imagen estará en pantallas, en paredes, en los corazones de muchos. Pero detrás de todo eso, habrá oscuridad. Y entonces empezarán a suceder cosas que desafían la lógica. Una mujer, postrada por años en una silla de ruedas, se levantará sin explicación. Un niño ciego desde nacimiento abrirá sus ojos ante miles de testigos. Enfermos terminales recibirán una palabra de él, y sus cuerpos cambiarán. Terremotos se detendrán con un gesto, tormentas se calmarán con una mirada. La gente llorará, aplaudirá, caerá de rodillas. Los escépticos, aquellos que siempre exigieron pruebas, se rendirán. Dirán, aquí está el verdadero poder. Ningún hombre podría hacer estas cosas si no viene de lo alto. Pero se equivocarán, porque no todo lo sobrenatural viene de Dios. Y lo que muchos tomarán como señales del cielo, en realidad vendrán del abismo. Será un espectáculo cuidadosamente orquestado. Nada será dejado al azar. Las luces, los sonidos, los tiempos, las lágrimas de emoción de quienes presencien estos supuestos milagros no serán fingidas. Serán reales, porque el impacto emocional será profundo. La humanidad está rota y él sabrá tocar esas grietas. Sabrá dónde presionar. Sabrá qué mostrar. Y lo hará no para sanar verdaderamente, sino para controlar. Los milagros auténticos, los que vienen del cielo, traen consigo transformación, redención, humildad. Pero los falsos milagros de este personaje traerán orgullo, dependencia, idolatría. En lugar de conducir a Dios, alejarán de él. En lugar de despertar fe genuina, generarán fascinación ciega. Y esa fascinación será la cadena más fuerte. Muchos lo seguirán no por convicción, sino por emoción, por asombro, por necesidad. Porque él llenará vacíos, pero con humo. Satisfará anhelos, pero con espejismos. Su poder no será una ilusión barata. No será simple prestidigitación. Habrá fuerza real detrás de sus actos, pero será una fuerza corrompida, perversa, antigua. Porque desde el principio de los tiempos, el enemigo ha sabido imitar la luz. Ha sabido presentarse como ángel de luz para seducir a los incautos. Recordemos a los magos de Egipto, cuando Moisés, enviado por Dios, lanzó su vara y se convirtió en serpiente. ¿Acaso no hicieron lo mismo los siervos del faraón? El poder del engaño puede manifestarse, puede imitar,
Puede confundir. Y esa será la especialidad de este personaje, confundir incluso a los más preparados. Habrá sanaciones, sí. Habrá prodigios, sí. Habrá eventos que desafían la ciencia y las leyes naturales. Pero cada uno de ellos será una trampa cuidadosamente diseñada, porque no se tratará de manifestaciones de misericordia divina, sino de estrategias para desviar el corazón humano. La religión institucional se postrará ante él. Dirán que es la encarnación del amor, que ha venido a unir, a restaurar, a sanar. Líderes espirituales, teólogos, pastores, sacerdotes, muchos cederán. Justificarán cada prodigio. Harán declaraciones públicas apoyándolo. Y aquellos que se atrevan a dudar serán señalados como divisores, como fanáticos, como herejes. Los medios de comunicación no se cansarán de mostrar sus señales. Cada milagro será transmitido en vivo, en todas las lenguas, en todos los continentes. Las redes sociales estallarán con hashtags, con videos virales, con testimonios emocionantes. Y la humanidad, como un solo cuerpo, empezará a rendirle culto. No porque entiendan quién es, sino porque están fascinados con lo que hace. Pero, ¿qué pasará con aquellos que no se dejen llevar por la emoción? ¿Qué ocurrirá con los que, al ver los prodigios, pregunten, ¿pero cuál es la fuente? Ellos serán los verdaderos rebeldes del sistema, los disidentes, porque tendrán algo que los demás habrán perdido: discernimiento. El discernimiento espiritual será la herramienta más necesaria y la más escasa, porque discernir no es simplemente tener sospechas, es ver con los ojos del espíritu. Es filtrar lo visible a través de lo invisible. Es no dejarse llevar por lo que brilla, sino por lo que permanece. Y en ese tiempo, quienes posean discernimiento serán como centinelas en la noche, como faros solitarios en medio del mar. Pero no será fácil, porque el poder de los falsos milagros será tan grande, tan avasallador, tan convincente, que incluso los escogidos sentirán vacilar su fe. Se preguntarán si han estado equivocados, si quizás este personaje sí viene de Dios, si su oposición no es más que orgullo disfrazado. Y allí será donde el alma será puesta a prueba. Habrá momentos de soledad, de angustia, de confusión interna. Las emociones jugarán en contra, porque todo el entorno gritará que Él es el enviado, que resistirlo es insensato. Pero en lo profundo del corazón, la llama de la verdad arderá en los que han sido sellados. Y ellos no se rendirán, porque recordarán las palabras de Jesús. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es posible hacer milagros y no conocer a Dios. Es posible tener poder y estar perdido. Es posible impresionar a millones y estar lejos del cielo. Por eso, más allá de las señales, será necesario mirar el fruto. ¿Qué producen las personas? Sumisión o libertad, fe genuina o dependencia emocional, amor verdadero o idolatría, santidad o permisividad. Porque aunque parezca glorioso, si el fruto es muerte, la raíz no es santa. Y así, mientras el mundo celebra, los discernidores llorarán. No porque tengan miedo, sino porque verán con claridad lo que otros no ven. Verán la trampa, verán la red tendida, verán a millones caer por falta de conocimiento, y no podrán quedarse callados. Hablarán, advertirán, clamarán en las plazas, en los templos, en las redes, pero serán ridiculizados, marginados, perseguidos. Aún así, no se detendrán, porque no fueron llamados a complacer al mundo, sino a ser fieles al cielo. Y mientras el impostor se alza como Dios, los verdaderos hijos de Dios se prepararán, no con armas, no con violencia, sino con fe, con pureza, con una convicción que ni los falsos milagros podrán destruir. Porque aunque el engaño se vea poderoso, la verdad sigue siendo más fuerte. Y todo esto no es el final. La calma será solo aparente, una quietud tensa, como la que precede a una tormenta devastadora. El mundo, aparentemente unido bajo un nuevo orden, celebrará una supuesta paz que no es paz, una justicia que no es justicia, una luz que no proviene del cielo. Y entonces comenzará, silencioso al principio, invisible, como una sombra que se desliza entre las grietas de las ciudades, de los gobiernos, de las almas. La cuarta señal será la más cruel: oposición y persecución. No se tratará solo de desacuerdo o crítica. No será una discusión teológica o un debate sobre doctrinas. Será una guerra declarada. Una guerra contra todo lo que representa a Dios. Contra todo lo que huela a santidad, a verdad,
a obediencia. Aquellos que se nieguen a rendirle culto al impostor, que rechacen sus mandatos, que no doblen la rodilla ante su imagen, serán marcados. No con tinta, sino con odio. No con fuego, sino con desprecio. La hostilidad será abierta. Ya no habrá máscaras. Ya no habrá pretensión de tolerancia. Lo que empezó con palabras dulces y milagros falsos, se convertirá en puño cerrado, en ley implacable, en opresión sistemática. Porque el impostor no puede tolerar la verdad. No puede permitir que exista otra voz que contradiga la suya. Y la fe verdadera será su enemigo más temido. Las primeras señales de esta persecución serán sutiles. Restricciones a la expresión religiosa, limitaciones en la enseñanza bíblica, vigilancia sobre las reuniones de creyentes. Se alegará que es por seguridad, por estabilidad, por protección del orden social. Pero en realidad, será una maquinaria cuidadosamente diseñada para silenciar a los que aún escuchan la voz de Dios. Y cuando esa sutileza ya no funcione, vendrá la fuerza. Iglesias cerradas, Biblias confiscadas, pastores encarcelados, familias separadas. Algunos serán forzados a huir, otros a esconderse. Se alzarán decretos, se emitirán mandatos, y aquellos que se mantengan fieles conocerán el precio de su fe. Será entonces cuando la verdadera adoración será puesta a prueba, porque adorar en libertad es fácil. Cantar entre multitudes es reconfortante. Pero levantar las manos temblorosas en una cueva, orar en susurros en medio del bosque, compartir una página de la Escritura a escondidas, eso requerirá una fe que arde, una fe que no puede ser apagada. Muchos se quebrarán, no por maldad, sino por miedo. Renunciarán para salvar sus vidas, sus familias, su estabilidad. Y el impostor lo sabrá, lo usará como trofeo. Miren, dirá, incluso ellos se han rendido. ¿Qué esperanza tienen ustedes? Pero aún quedará un remanente. Pequeño, pero firme, un grupo que preferirá la muerte antes que la traición, que recordará las palabras de su maestro: si el mundo los odia, sepan que a mí me odió primero. Porque este odio no será nuevo, es antiguo, es el mismo que llevó a Caín a matar a Abel, el mismo que hizo que Faraón endureciera su corazón, el mismo que empujó a los fariseos a crucificar al Hijo de Dios. Es el odio de las tinieblas hacia la luz, y ahora, ese odio tomará forma política, social, religiosa, total. El impostor se exaltará a sí mismo. Declarará ser el Salvador del mundo, el guía de la humanidad. Se sentará en el lugar santo. Demandará adoración exclusiva. Y aquellos que se nieguen serán tratados como traidores, como herejes, como enemigos del progreso. No podrán comprar ni vender. No tendrán acceso a los servicios básicos. Serán perseguidos por el sistema, por los vecinos, incluso por sus propias familias. ¿Pero por qué esta furia? ¿Por qué esta rabia contra los hijos de Dios? Porque su sola existencia será una denuncia. Su fe, una afrenta. Su fidelidad, un testimonio vivo de que hay un reino superior, un rey verdadero, una esperanza incorruptible. Y eso será intolerable para quien pretende usurpar el lugar de Dios. Se escribirá propaganda. Se emitirán programas de reeducación espiritual. Habrá campañas de desprestigio. Se levantarán falsos testigos. Y muchos caerán. Pero también muchos se levantarán, no con armas, no con violencia, sino con el poder silencioso de una fe inquebrantable. Y habrá escenas que el mundo no verá. Una anciana orando bajo una manta, con lágrimas silenciosas. Un joven copiando versículos de memoria por si su Biblia es confiscada. Una madre enseñando a su hijo a orar mientras afuera patrullan soldados. Estos momentos, invisibles a los ojos del mundo, serán celebrados en el cielo, porque allí, en lo secreto, en lo oculto, florecerá la adoración más pura. La persecución no será el fin. Será el crisol, la prueba que separará lo superficial de lo verdadero. Muchos que antes hablaban con autoridad, callarán. Y otros, desconocidos, perseguidos, se convertirán en columnas de fuego. No porque sean especiales, sino porque han decidido que nada vale más que su Dios. Y así se cumplirán las palabras antiguas. Serán entregados a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Pero también se cumplirá esto: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Los cielos observarán con atención. Los ángeles estarán listos. Y mientras el impostor levante su trono sobre la mentira, los hijos del reino alzarán sus ojos más allá del dolor, hacia una gloria que el mundo no puede comprender. Y llegará el día en que el impostor creerá haber ganado. Celebrará su victoria. Dirá: los he silenciado a todos. Pero en ese mismo instante,
en lo más profundo del silencio, resonará una oración. Débil, temblorosa, pero viva. Y esa oración atravesará los cielos como un trueno. Porque la sangre de los mártires clama. Porque el testimonio de los fieles no muere. La persecución será terrible, pero no tendrá la última palabra. Porque hay una promesa. Porque hay una corona. Porque hay un rey que viene. Y cuando regrese, lo hará con fuego en los ojos, con justicia en sus manos. Y entonces, todo lo que fue sembrado en lágrimas será cosechado en gloria. Pero ese día aún no ha llegado. Y lo que viene aún está por revelarse. Y entonces, cuando las señales anteriores ya hayan estremecido al mundo, cuando la confusión haya alcanzado su punto más alto, cuando muchos ya no sepan distinguir entre la luz y la sombra, llegará una de las manifestaciones más alarmantes, la llamada abominación desoladora. Esta no es una simple advertencia simbólica. Es una señal muy específica, mencionada tanto por el profeta Daniel como por Jesús mismo en los Evangelios. Y su aparición marcará un punto de no retorno en la historia espiritual de la humanidad. Pero, ¿qué es exactamente esta abominación desoladora? ¿Un evento literal, una profanación visible de algo sagrado? ¿O es una metáfora de una rebelión espiritual que invade lo que antes era santo? La respuesta, quizás, no es una u otra, sino ambas. Imagina por un momento el monte del templo en Jerusalén. Un lugar cargado de historia, de promesas, de batallas celestiales y terrenales. Un sitio que ha sido, desde los tiempos antiguos, el epicentro de la adoración verdadera. El lugar donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Donde Salomón levantó un templo majestuoso para el Dios de Israel. Donde, según la tradición, la presencia misma de Dios descendía. Ahora imagina ese mismo lugar siendo tomado, transformado, profanado. No por ignorancia, sino con intención deliberada. Un acto frío, calculado, sin reverencia. Un acto de desafío directo a lo sagrado. Allí, en ese espacio consagrado, se erige algo que no debería estar allí. No una estatua cualquiera, no un altar de otro Dios, sino algo mucho más perturbador, la autodeificación del hombre, el impostor, el anticristo, el que se hará pasar por Dios. Este evento no será oculto, no será en secreto, será público, televisado, transmitido, celebrado. Se presentará como el pináculo de la humanidad, la unión final entre lo divino y lo humano. Y muchos lo verán como un símbolo de paz, de unidad, de progreso espiritual. Pero en realidad, será la culminación de la rebelión más antigua, la del orgullo que quiso usurpar el trono del Altísimo. Será como en los días de Antíoco Epífanes, aquel rey que profanó el templo judío en el siglo II a.C., sacrificando un cerdo sobre el altar y erigiendo una imagen pagana en el lugar santísimo. Pero esta vez será aún peor, porque no se tratará solo de un acto de irreverencia, sino de una declaración de guerra espiritual contra el Dios verdadero. Y no será una guerra con espadas o bombas. Será una guerra de corazones, de fidelidades. El acto de la abominación desoladora no solo dividirá naciones, dividirá familias, comunidades, iglesias. Será un parteaguas, un momento en el que cada persona deberá decidir a quién pertenece, a quién sirve, a quién reconoce como Dios. Los que se opongan serán perseguidos, marginados, acusados de fanáticos peligrosos. Las escrituras serán reinterpretadas, distorsionadas, utilizadas incluso para justificar lo injustificable. Y en medio de todo esto, una pregunta resonará con más fuerza que nunca. ¿Dónde está tu lealtad? Muchos se preguntarán, ¿será reconstruido el templo? ¿Será en ese lugar donde se manifieste esta abominación? Es posible. Hay quienes creen que los eventos actuales del mundo ya están preparando el camino para ello, que las tensiones políticas y religiosas en Medio Oriente son el preámbulo de algo mayor, que los avances tecnológicos y la unificación de ideologías están pavimentando el camino para ese gran engaño. Pero más allá del lugar físico, la verdadera abominación será espiritual. Será permitir que lo falso ocupe el lugar de lo verdadero, que lo profano se siente en el trono del corazón, que la mentira sea aceptada como doctrina. Ese será el verdadero templo profanado, el alma humana. Y cuando esta señal se manifieste, ya sea en piedra o en espíritu, los que tienen entendimiento sabrán que el tiempo es corto, que lo que fue anunciado está ocurriendo, que el rugido del león de Judá está cada vez más cerca. Pero antes de su retorno, habrá otra señal, la sexta señal, la que muchos temen y otros ignoran. El sistema de control, la marca, será la herramienta perfecta. El mecanismo final para asegurar la obediencia no será impuesta con violencia al principio. No, será presentada como solución,
como progreso, como necesidad. En un mundo en caos, devastado por crisis económicas, sanitarias, sociales y espirituales, se ofrecerá un sistema nuevo, global, integrado, eficiente. Ya no habrá monedas ni billetes. Todo será digital, seguro, conveniente. Solo se necesitará una cosa, una marca que permitirá comprar y vender, entrar y salir, trabajar y vivir. Sin ella, el ciudadano moderno no podrá participar de la sociedad. Será excluido, marginado, controlado. Pero esa marca no será solo un chip, un tatuaje, un código. Será una señal de lealtad, una alianza, un pacto, porque no será simplemente tecnología, será ideología, será sumisión espiritual. Y los que la reciban no solo estarán aceptando un sistema económico, estarán rindiéndose a una autoridad. Habrá muchos nombres. Se hablará de avances, de seguridad, de salud, de conectividad. Se dirá que es por el bien de todos, que los que se resisten son peligrosos, irracionales, extremistas. Pero detrás de ese barniz moderno se ocultará un diseño antiguo, el mismo diseño del Edén, seducir con una promesa para esclavizar con una mentira. Y habrá quienes digan, es solo tecnología. No tiene nada de malo. No es algo espiritual. Pero se olvidarán que lo espiritual muchas veces se disfraza de lo cotidiano, que las decisiones más trascendentales no siempre se toman en altares, sino en supermercados, en bancos, en oficinas. Porque aceptar esa marca será aceptar al sistema que la respalda. Será alinearse no solo con una estructura política o económica, sino con una rebelión espiritual. Y habrá consecuencias eternas. Habrá quienes se nieguen, que se oculten, que vivan en los márgenes, que prefieran pasar hambre antes que inclinarse, que vivan como exiliados en su propio mundo. Y a ellos, Dios les dará fuerzas, pan escondido, maná del cielo, porque Él nunca abandona a los que son fieles. Y entonces, con todas las señales desplegadas, el escenario estará listo. Estas son algunas de las señales más importantes, no para generar miedo, no para promover paranoia, sino para despertar, para alertar, para volver al centro, al corazón de la verdad. Porque el objetivo de estas revelaciones no es que vivamos con temor, sino que vivamos con fe, que dejemos de dormir espiritualmente, que entendamos que el tiempo no es infinito, que el mundo no seguirá igual para siempre, que hay una historia mayor y que tú formas parte de ella. Y ahora, la pregunta más importante, ¿estás preparado? No se trata de teorías, ni de fechas, se trata de discernimiento, de vida, de eternidad. No te pedimos que creas a ciegas. Investiga, escudriña las escrituras, ora, pide sabiduría, habla con otros. No temas cuestionar, pero tampoco temas creer, porque lo que está en juego es más que tu comodidad, es tu alma. Si este mensaje te ha sido útil, no lo guardes, compártelo, que otros también despierten, que la luz llegue a más corazones. Porque en un mundo lleno de señales falsas, la verdad sigue siendo la mejor defensa. Y sobre todo, recuerda, no te dejes engañar. Suscríbete, dale me gusta y comparte. Ayuda a difundir la palabra a los cuatro vientos.